Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición del Vago Responde, aquí en Televisión de Ferrol, su canal favorito. Como todos los viernes, tratamos de traer el invitado pues, un poco más interesante, que más nos aporte de cosas que no sabíamos, ¿no? Obviamente este programa tiene vocación de aprender, ya saben que a nivel de entretenimiento, pues a lo mejor hay cadenas, ¿no? Que muchas cadenas que compiten, pero a nivel de que un poco pues uno puede aprender de algo más, pues a lo mejor no hay muchas y menos pues un viernes a estas horas. Entonces hoy nos hemos propuesto el hablar de un mundo que es el de los servicios de prevención, todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos, tan importante en todas partes, pero es más en el área de Ferrolterra, pues que hay muchas empresas que necesitan, ¿no? Pues un servicio de prevención potente, bueno, que eficaz. Bueno, de todo esto hablaremos con Jorge. Hola Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Gracias por esta oportunidad. Nada, que va, gracias a ti, Jorge. Jorge Paz, que es responsable de la empresa Qualtis aquí en esta zona. Y Jorge, ya son muchos años cuidando, ¿no?, lo que es la prevención de riesgos de los trabajadores, ¿no? Pues ya va para 25 años, porque llevamos en el sector desde el 98, algunos todavía más, pero personalmente desde esa época. Más de 25 años y cómo ha cambiado, ¿no?, la prevención de riesgos desde que empezaste hasta ahora, ¿no? Estamos hablando... Afortunadamente, sí. Estamos hablando además de que cuando tú empiezas en este mundillo, qué poquito llevaba, ¿no?, la ley de prevención de riesgos, ¿no?, la ley del 95, que fue el gran hito, ¿no?, supongo en España, ¿no?, cuando se aprobó esa ley, más que nada porque antes no había nada, ¿no? Claro, bueno, había un reglamento sobre legislación en cuanto a la exposición al ruido en el país. Cosa muy pobre, muy baja. Muy pobre, y de hecho fue quizá el germen de todo esto, en el sentido de que los primeros técnicos de prevención eran conocidos, los que son más antiguos ahora, que están próximos a jubilarse, eran conocidos como los técnicos del ruido. Fue muy curioso. Y te tocó irrumpir en esa época en la Sí, que se un estaba poco después, un poco posterior, un poco después sí. ya, pero quiero decir que un poco estábamos pasando esa etapa cutre, ¿no?, un poco, Sí. y que nos estábamos adaptando, supongo, a la Unión Europea, ¿no? Sí. Y fue un poco la transposición, pues la ley en este país, igual que en otros países de Europa, fue, digamos, la transposición a nuestro derecho interno de 4 directivas europeas y un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, todos ellos que hablaban de seguridad y salud laborales, y en España se transpuso en forma de ley, que es la ley 31 del 95. ¿Y cómo fue, si te parece, luego hablaremos obviamente del presente, pero cómo fue esa etapa, Jorge, en la que, claro, acostumbrar a las empresas a velar un poquito, casi llevar la prevención como si fueran padres de familia? Bueno, vamos a intentar que nadie se haga daño, que no haya accidentes. Esa etapa en la que tenemos la prevención que nos apetece prácticamente no, la ley prevé esto y va a haber un ser humano llamado Inspección de Trabajo que va a vigilar que usted cumpla la ley. ¿Cómo fue? ¿Cómo iba los empresarios recibiendo, ¿no?, esas nuevas obligaciones? Pues no muy bien. Y de hecho casi persiste esa sensación. Sí, a día de hay hoy. resistencia. Hay resistencia porque a veces yo creo que no se tiene la sensibilidad desde las administraciones públicas a cuando una empresa hace algún esfuerzo en esa materia. Es como el que coloca baldosas si le queda una mal colocada. Parece que se hace hincapié en aquello que se hizo mal y no en todo lo que se hace bien. Por ponerte un ejemplo, hay empresas que sí que cumplen o tratan de cumplir muy bien y que tienen a sus, por ejemplo, 50 trabajadores muy bien formados, pero puede que tengan un trabajador de una corporación que tenga la mala suerte de un accidente y que no haya dado tiempo a dar la formación. Suele haber sanción. Entonces, digamos que eso, y desde aquí, pues me gustaría romper una lanza a favor de esas empresas que sí que están haciendo cosas, ¿no?, y que por H o por B pues tienen ese tipo de situaciones. Porque no vamos a poner nombres concretos, ¿no, Jorge? No. Pero desde luego, le es mucho más fácil, hablando de la comarca, le es mucho más fácil llevar prevención de riesgos a Navantia que a Pepito SL. Evidentemente. Y de hecho, esas grandes compañías a veces tiran indirectamente o conciencian a las pequeñas. Porque ese ejemplo que pones, por ejemplo, una empresa pequeña para trabajar dentro de la instalación de Navantia, pues Navantia tiene unos estándares y unos requerimientos en prevención que son muy grandes, respecto incluso a la ley de prevención. Es decir, son empresas las que están acostumbradas a trabajar con esas grandes compañías las que mejor están. Claro, porque les obligan a Navantia para entrar en las instalaciones a cumplir una serie de normativas. Sí. Que de todas formas, siempre decimos que la
digamos, la prevención absoluta no existe, y la gran prueba es que en la propia Navantia, desgraciadamente, en los últimos años ha habido accidentes incluso mortales. Pues sí, pues sí. Y insisto, yo creo que aún queda mucho para que esa cultura, igual es cuestión de generaciones, se interiorice en el trabajador, más que en el empresario, que también. Pero, por ejemplo, un ejemplo claro igual es el uso de un cinturón de seguridad en un coche. Quizá nosotros tenemos que pensar en utilizarlo, digo nosotros los de nuestra generación, pero igual mi hijo o cualquier persona más joven es impensable para él subirse a un coche y automáticamente no ponérselo. Yo creo que ese es el cambio. Igual que ahora es impensable un trabajador en construcción no utilizar un arnés cuando se sube a un andamio o no colocarle la barandilla al andamio, antes digamos que eso era un trabajo a mayores o que formaba... Pero no se ven casos, ¿no? Sí. Desgraciadamente hemos visto hace unos meses como una empresa de la zona, fuera de esta zona, pues fallecía un trabajador por no llevar la material de seguridad. Sigue ocurriendo, pero digamos que la pauta general ahora sí que es utilizar eso. O sea, ya hay una sensibilización, con lo cual se ha caminado bien, ¿no? En los últimos 30 años. Date cuenta que es del 95, es decir, no fue sin tiempo. Y aún pasan esas cosas que comentas. Claro. Bueno, una cosa que me gustaría, Jorge, que aclaras a los tres espectadores, es porque yo creo que hay mucha confusión al respecto. ¿Cuál es la gran diferencia entre una empresa como vosotros, Qualtis, que sois servicio de prevención, de una mutua? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, es normal que exista confusión a día de hoy, porque digamos que los servicios de prevención en este país eran departamentos que formaron parte de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales hasta el 2006. A partir del 2006, con la creación de servicios de prevención, digamos, privados que no provenían de mutuas de accidentes de trabajo, hubo una serie de competencias desleales, o que ellos entendían desleales, y en cierto modo era así. Y a partir del 2006, legalmente en este país, se obligó a segregar los servicios de prevención de las mutuas para equipararlos con aquellos otros servicios de prevención que ya nacieron sin formar parte de una mutua, para que, digamos, compitieran legalmente y en igualdad de condiciones al ofertar sus servicios. Pero ¿qué trabajo, digamos, a grandes rasgos desempeña cada una? El mismo. El mismo todos los servicios de prevención. Las mutuas de trabajo, por decirlo de manera muy clara, intervienen después de que ocurra un accidente de trabajo. Antes de que ocurra un accidente de trabajo, claro, antes, ¿qué ocurre? Interviene el servicio de prevención, es decir, se da la formación. Es un momento temporal. Sí, digamos que es la forma más fácil de diferenciar lo que hace una entidad y otra. Antes de un accidente de trabajo interviene un servicio de prevención, es decir, se hacen reconocimientos médicos, se da formación, se da información, se evalúan los riesgos, etc. Y a partir de que se produce un accidente de trabajo es donde interviene la mutua. Que por cierto, a partir de la baja, ¿vale? Claro, pero ¿por qué? Aunque ya sé que obviamente no es vuestro trabajo, pero ¿por qué tienen tan mala fama las mutuas? Bueno, porque son entidades fiscalizadoras y que una de sus funciones es diferenciar cuando hay un accidente de trabajo realmente que lo es y cuando puede ser un accidente que no lleve el apelativo de laboral, es decir, cuando deben derivarlo como enfermedad común. Es decir, pues un catarro no tiene una vinculación laboral y a veces no es fácil diferenciar en determinados puestos si lo es o no. Imagínate un trabajador que tiene que trabajar en cámaras de congelación. Puede tener un resfriado por causas laborales o puede que tenga un catarro porque esa noche, el fin de semana, pues lo cogió el frío en casa. Que supongo la clave es las consecuencias económicas, ¿no?, que tiene el serlo o no sí, serlo. Sin embargo, ahí incluso puede no haber diferencias en función del convenio que tenga con cada empresa. Hay empresas que cubren el 100% de la base de cotización y del sueldo del trabajador, aunque esté de baja por enfermedad común. Y otras que no, que solamente son las mejores, claro. Claro, son convenios de empresas normalmente muy grandes. Si no, lo general es que cobres el 75% de tu base reguladora. Y volviendo un poquito a la diferencia, yo supongo, Jorge, que si el servicio de prevención es eficaz, ¿no?, y los trabajadores pues cumplen, ¿no?, con las instrucciones del servicio de prevención, y sobre todo la empresa, ¿no?, gran responsable, ya no habría posibilidad para las mutuas.
No debería de existir, efectivamente. ¿Qué ocurre? Yo digo siempre que los servicios de prevención no están para evitar accidentes, aunque suene así. Lo que tiene que hacer un servicio de prevención es procurar que existan unas condiciones de trabajo lo más seguras posible, es decir, que la empresa ponga toda la carne en el asador para que la situación sea lo más segura posible. A partir de ahí un accidente puede ocurrir incluso por causas, porque aquí en este país parece que si haces prevención no debería de existir accidentes. Eso no es cierto, desgraciadamente. Igual que hay señales de tráfico, semáforos, Claro, limitaciones, y hay accidentes. no somos dioses para evitar un accidente, pero sí que podemos hacer una condición de trabajo segura, con lo cual indirectamente lo estás haciendo, pero no puedes afirmarlo el siguiente paso. Hay muchas empresas en la comarca, por vuestros datos, cuyo servicio de prevención está allí mismo, in situ, en la propia empresa. No, porque digamos que la propia ley te da 5 tipos de modalidades. Es decir, una empresa puede optar por tener un servicio de prevención, digamos, propio, con personal caro, propio. ¿no? Claro, son empresas muy grandes. De hecho, a partir de 250 trabajadores o 500, empresas de peligro, no están obligadas a tenerlo. Pero, aun no estando obligadas, pueden ejercer la opción de tener trabajadores formados, o incluso el propio empresario asumir esa función, pero lo más normal, lo más común es que recurran o acudan a entidades como la nuestra, que son servicios, claro, y son más eficaces, ¿vale? Y sobre todo hay una de las disciplinas, que es la medicina del trabajo, que no todas las empresas van a tener un médico en plantilla. Por eso se recurre al servicio de prevención ajena. Y por eso da, perdón, tan buenos resultados y por eso han florecido, ¿no? Un montón, porque estábamos incluso antes de empezar el programa recordando cómo hace unos años había pues poquitas, ¿no?, empresas que llevaban prevención, que llevaban servicios de mutuas, prácticamente una, y ahora han florecido, ¿no? Sí, bueno, y florecieron y además cada vez se aglutinan en servicios de prevención cada vez más grandes. Nuestro caso es ese también, igual que el resto de servicios de prevención de este país. ¿No? Qualtis, que en su germen no era tan potente como es ahora, ¿no? Claro, Qualtis, digamos, provenía de una sociedad de prevención que era Ibermutuo Amur, su origen. De todos conocido. Claro. ¿Quién no has tenido que acudir, ¿no?, a los servicios de aquí o aquí en Galicia? Aquí en Ferrol mismo. Y aquí en Galicia veníamos Mugatra, digamos que era el servicio de prevención segregado en el 2006 de Mutua Gallega. Posteriormente hubo fusiones tanto de las dos mutuas originarias del servicio como de sus servicios de prevención, que de hecho hoy en día sigue siendo Ibermutua Gallega. Y el servicio de prevención de Qualtis, digamos que se fusionó con Mugatra y a día de hoy es Qualtis, pero a lo largo de este año vamos a sufrir todavía más cambios, más pero siempre fusiones. Para mejor, se hace más grande. Yo supongo que para competir, ¿no? Esto, nuevo mercado, nuevos servicios, la globalización ya puesta en marcha, pues... Y de hecho nos fusionaremos a mitad de año, yo creo que ya definitivamente con el grupo Previn, que es un grupo muy importante a nivel nacional también. Y de esa unión pues se cambiará incluso el nombre, que seremos a partir de, yo calculo, de junio, Vitali. Pero digamos que las caras vamos a seguir siendo las mismas, los que llevamos toda la vida en esto. De hecho, Mutua Gallega, Mugatra, Ibermutuo Amur, todo esto que has citado, bueno, esto a nivel ferrolterra, a nivel Galicia, como tú decías, es que era la que había. Sí, de hecho, cuando se fusionan varias empresas siempre es por interés mutuo. Es decir, ¿por qué interesa fusionarse con Mugatra? Porque afortunadamente en Galicia teníamos el mercado y el servicio que más empresas abarcaba. Que incluso esto iba por comunidades autónomas, ¿no? Cada comunidad autónoma tenía un poquito una referencia, ¿no? Y todo viene también a raíz de las mutuas, es decir, nuestro origen, como fueron las mutuas hasta el 2006, había muchas mutuas que eran incluso comarcales. Las mutuas no dejan de ser agrupaciones de empresarios que gestionan con dinero de la Seguridad Social la prestación que puede recibir un trabajador en caso de accidente. Una empresa puede estar directamente con la Seguridad Social, pero digamos que la gestión siempre fue más eficaz a través de una entidad colaboradora, digamos, privada. Porque yo supongo que si Seguridad Social, digamos, empeñase en hacerlo con medios propios sería una locura, ¿no? Yo creo que no se podría. Sería un gigante con pies de barro. No funcionaría. Yo creo que no, y de ahí que la solución haya sido tirar de las entidades gestoras, es decir, de las mutuas. Bien,
bien, y en todo ese mundo, digamos, también siempre han aparecido, ¿no?, de alguna forma en todo el mundo, sobre todo en el de las multas, las compañías de seguros, ¿no?, que ahí veían también una oportunidad de negocio. Sí, bueno, pero ahí sí que se cerró porque sí que quedó el ámbito de actuación muy claro y es seguridad y salud laborales, y las motos atienden accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La tentación que tenían era Sí. comer toda la tarta. De hecho, hubo alguna compañía que tenía una rama dedicada a seguros y reaseguros de todo tipo, que no voy a decir, ¿no? Sí, pero bueno, las hay, bueno, porque claro, en ese aspecto, ¿no?, salud a los trabajadores, claro, hay empresas en su amplio sentido, que lo ven como una rama más del negocio y punto, sabiendo que esto es otra historia, ¿no? La salud de los trabajadores no es como, pues eso, como puede ser unos preferentes, ¿no?, y afortunadamente unos bonos convertibles, es decir, no es un producto financiero, afortunadamente. No, y de hecho está expresamente prohibido contratar seguros, por ejemplo, para hacer frente a multas por incumplimientos de tipo laboral. Está expresamente prohibido. Es decir, una empresa no puede asegurar los daños derivados de un accidente de trabajo. Sí la prestación a través de la moto, es decir, evidentemente hay una protección social, tanto económica como de prestación sanitaria, a través de la moto. Pero si hay una sanción por falta de medidas de seguridad, eso es lo que no es asegurado. Y yo supongo lo que os insiste mucho las empresas es, a ver, hazme que todo lo posible para que si vengo una inspección de trabajo no me sancione, ¿no? Yo creo que es la obsesión, ¿no?, que tiene el empresario. Esa es un poco la labor de un servicio de prevención, es educar, tratar de que la empresa, de nuestra mano, pues dé cumplimiento legal a todas esas obligaciones, que no son pocas, a que obliga la ley de prevención, y hacer unas condiciones lo más seguras posibles. Y ahí es donde nos topamos en cabezas, supongo, no hace falta que me respondas, pero supongo que ahí es donde el empresario dice, bueno, sí, pero que me cueste poco. Claro. El coste a veces es una barrera, ¿no? Porque claro, vosotros, por supuesto, si quieren empezar prácticamente un 100% de posibilidades de que no les sancionen, hombre, claro, las medidas podéis proponer muchas cosas, pero yo supongo que a veces el coste es una barrera, ¿no? Hay empresas que a lo mejor ciertas oportunidades de mejora no se las puede permitir. Pues sí, ¿y quién no, no? ¿Quién no mira por su economía, desde nuestra casa hasta cuando vas a tomar un café, ¿no? Pero sí que hay, y yo creo que a estas alturas del desarrollo de los servicios de prevención, yo creo que se logró un justiprecio, en el sentido de que podemos lograr, en función del tipo de empresa, en función del tipo de actividad, adecuar los costes a los requerimientos que teóricamente se les van a exigir a ese tipo de empresa. A los mínimos, digamos. Sí. Luego ya oportunidades de mejora, bueno, poco a poco, ¿no? A lo mejor, pero el mínimo, si no tienes esto, te van a sancionar, o las posibilidades de accidentes son muy altas, eso, ¿no? Los precios son razonables ya. Sí, yo creo que está bastante equilibrado. Bueno, Jorge, pues ya para terminar el programa, ¿qué consejos harías un poquito a las empresas que a veces les cuesta apostar por la prevención, para animarles, ¿no?, a que hagan una apuesta más decidida? Bueno, pues que, en fin, que no es tan complicado, sin dejarse llevar por situaciones dramáticas, no es tan complicado cumplir la ley, porque realmente son 4 o 5 actividades las que hay que prestar. Hay que prestarlas, eso sí, y sobre todo tener muy presente cuando hay incorporación de trabajadores nuevos, en cuanto a la entrega de equipos de protección individual, a la formación e información de ese trabajador, a la realización del reconocimiento médico, y el resto, pues sí, son medidas que van sobre la marcha, y a lo largo de las visitas que el Servicio de Prevención hace a la empresa, pues que aquellas recomendaciones pues sean tenidas en cuenta y que esas recomendaciones sean razonables. Muy bien, pues no queda más que agradecer tu presencia aquí, Jorge. No, al revés, Juan. Y bueno, esperemos verte pronto. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Bien, amigos, pues esperemos que les haya ayudado un poquito a saber más de este mundo tan importante para evitar los siempre temidos accidentes de trabajo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy buen fin de semana.